Le agradecemos al doctor Guillermo Ruiz que nos acompaña en la noche de hoy. Vamos a hablar de las reformas. Por lo menos no podemos decir que han sido esos temas olvidados. Están planteadas para el año que viene, algunas incluso han comenzado a formularse, pero ¿para qué queremos reformas? Es la pregunta. ¿Qué podemos mejorar con ellas y cuánta expectativa generan? ¿Cómo va? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Ante todo, feliz Navidad, Analí, para vos. Igualmente. Y para los televidentes, y los mejores deseos para el año nuevo 2026. Igualmente. ¿Las reformas de este año fueron suficientes? ¿Fueron aquellas necesarias? ¿Fueron apenas el mojón? ¿Cómo vive usted este tema? A ver, si partimos de la última elección que tuvimos este año a nivel nacional, 2026, creo que el protagonista de este año es la sociedad argentina, los ciudadanos, porque en un momento difícil, en un momento de convulsión, de días agitados, se expidió categóricamente y ratificó el cambio que había votado en el 2023. ¿Qué tipo de cambio? Un cambio donde los ciudadanos, la sociedad, pasa a ser lo principal y donde la organización política pasa a ser lo secundario, lo accesorio, lo instrumental, la herramienta que tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Creo que eso es el voto fundamental, por supuesto acompañando una drástica baja de la inflación, una expectativa de un cambio en la reducción del gasto público, que significa también reducción de impuestos, algunos ya producidos y otros en expectativa. Entonces todo esto enmarca el cambio, pero creo que el protagonista es la sociedad, el ciudadano, su voto. No hay que perderlo de vista porque sin ese acompañamiento de toda la sociedad, nada sería posible. Y realmente hay un cambio grande, positivo, en muchas cosas, en otras cosas no, en otras cosas hay omisiones, etcétera, como en toda actividad humana. Pero hay que destacar que el cambio está y que la gente ha votado por eso. Y en relación a lo que se manifiesta de ese cambio, por ejemplo, en lo presupuestario, ¿usted adivina que se va a ir, evidenciando a partir de la ley de leyes? Yo creo que sí. El presupuesto, por primera vez, cumple una norma constitucional que está en el artículo 75, inciso 19, que es la defensa del valor de la moneda, llamada cláusula inflación cero. Fue puesta en la Constitución de iniciativa de Cavallo, allá en la reforma del año 94, cuando esa reforma fue fruto del Pacto de Olivo entre Alfonsín y Menem, radicalismo y peronismo. Sin embargo, se coló una norma en plena convertibilidad para tratar de frenar la inflación, cosa que Cavallo finalmente no pudo hacer porque volvió a incurrir en un gasto público que terminó con la convertibilidad. Pero este presupuesto sí está anclado en el artículo 1 claramente, con la exigencia de superávit o equilibrio sin aumento de impuestos, y si hay más recaudación se bajan impuestos, si hay menos recaudación se bajan los gastos. Entonces, ese presupuesto que realmente nos resulta raro a los argentinos, no hace sino cumplir un mandato constitucional incumplido hasta ahora. ¿Qué pasa con aquellas cuestiones que hoy están debatiéndose en el seno de la política, digamos, del más alto nivel, que tiene que ver con el cumplimiento de otros aspectos de lo que impone la ley? Por ejemplo, la realización de obras que dependen del erario nacional o el financiamiento de algunos, el ámbito universitario, por ejemplo. ¿Eso queda encuadrado dentro de esta misma discusión o usted cree que está al margen? No, a ver, el famoso capítulo 11, que tenía un artículo polémico, finalmente fue aprobado, con lo cual el gobierno va a cumplir, porque es ley del Congreso, y tiene que proveer los recursos para esos gastos que están dentro del presupuesto. Lo que sí, y la pregunta creo que es muy atinada, creo que hay muchas discusiones por dar. Seguramente la primera va a ser el 10 de febrero
cuando en extraordinaria venga la discusión del proyecto de reforma laboral, que en realidad, mire, yo traje a Analí para mostrar, es un megaproyecto. Acá hay un cambio muy grande, con muchas cosas positivas, pero estructuralmente queda en deuda con las necesidades reales y con la propia Constitución. Esto es reforma laboral. Luego va a venir la discusión sobre esto que vos me preguntabas sobre obra pública y demás, y esto tiene que ver con la reforma tributaria. Ahí la reforma tributaria es una cosa realmente decisiva y difícil. Yo creo que las dos leyes estas que vienen son decisivas. Y van muy atadas una a otra, ¿no? Van muy atadas. Hay en la reforma laboral también modificaciones tributarias que entran por el Senado con el argumento, siempre discutible como todo, de que no hay una creación sino una disminución de impuestos, lo cual es cierto. Pero en la reforma tributaria, ahí sí se va a discutir las cosas que tienen que ver con esto de la realización de obras en el interior y demás. Y con total sinceridad, acá hay un problema. Las provincias gobernadas por gobiernos socialdemócratas, como pueden ser los radicales o justicialistas con peronistas, no están en sintonía con el gobierno central. Acá hay una discordancia palpable, evidente, normativa, y no hay una discusión seria en materia tributaria, fundamentalmente en materia de coparticipación. Se habla de un super IVA, donde la nación va a recaudar por sí sola lo que le corresponde y deja librado a las provincias la recaudación propia. Pero eso requiere una modificación de todo el esquema tributario. Para mí esto es imprescindible como el pan y el agua, pero no veo ni en el gobierno central ni en los gobernadores de provincia una discusión atinada, idónea, apta para liberar una vez por todas la Argentina. El 75% de los recursos de la provincia, de recaudación de la provincia, dependen de ingresos brutos, nos dijo un funcionario hace algún tiempo. Eso nos hace pensar que deberían equiparar al menos esos ingresos. ¿Un super IVA a cargo de la administración provincial podría hacerlo o esto no está evaluado? Totalmente, no es que podría, debería hacerlo. Acá la Argentina tiene un grave problema, que su sistema tributario, de hecho, no corresponde a la idea de nuestra Constitución. Nuestra idea de Constitución tuvo como modelo la Constitución americana. En la Constitución americana, el federalismo fiscal funciona a la perfección. Cada uno de los 3 niveles del gobierno federal, los condados o municipios, las provincias o estados locales y el Estado federal o la nación, cobra, recauda, crea y hace política tributaria propia. Aquí no hay coparticipación en los Estados Unidos, por supuesto, y aquí nosotros tenemos un sistema que por un lado apunta a un federalismo, pero que por otro tiene una centralización tributaria que es incomprensible porque daña realmente a las provincias. La última ley de esto viene del gobierno de Alfonsín. La última ley es del año 1988, enero de 1988. Esta ley realmente ha causado muchos problemas. El creador de lo que se discute, inclusive los gobernadores, los famosos ATN, ¿quién los creó? El Cotino Siglia. ¿Para qué? Para centralizar más la recaudación en la nación. ¿Qué más creó? El tema de los impuestos a los combustibles, lo que los gobernadores discuten. Bueno, la última reforma de la coparticipación tiene 4 inconstitucionalidades gravísimas. Realmente yo no entiendo cómo esa ley continúa en pie. Y ese es realmente el núcleo de todos los problemas. Ojalá en este gobierno, que ahora vienen cambios profundos, se ponga sobre la mesa eso y volvamos a tener
un verdadero sistema federal. Hablando de esa cuestión, usted decía, con Cavallo se coló algún tema, por ejemplo, garantizar que no haya déficit, que se cumpla con esta cuestión, pero ¿cuál sería deseable que sea el tema que prime en esta discusión que no está hoy asentado en el proyecto, que se puede negociar de aquí a febrero? Volver, hay algo muy simple y en realidad en lo que se vislumbra como el proyecto del gobierno está anclado en eso. Volver a la Constitución de Alberdi de 1853, el primer párrafo del artículo 75, inciso 2 de la Constitución, donde se deslindan las competencias tributarias de la nación y de las provincias. Observarlo a eso, cumplirlo. Luego, en la reforma de 1994, el radicalismo con el peronismo introducen la coparticipación, pero cuidado, la coparticipación tiene una forma de ser expresada que indica que es una facultad, no una obligación. Dice, son coparticipables. El sufijo able está indicando posibilidad, no obligación, sino deberían ser coparticipados. ¿Por qué ese sufijo último? Por la jurisprudencia de la Corte, porque la Corte, desde la causa Madariaga-Anchorena, ha dicho claramente que, bueno, la coparticipación es una posibilidad, estaba discutida, estaba prohibida por los mismos fallos de la Corte, a condición de que se cumplan una serie de recaudos que, por supuesto, la ley actual de coparticipación no cumple. Cuando eso ingresa a la Constitución, se pone esa posibilidad, pero hasta el día de hoy, esa ley no se ha sancionado, ni se va a sancionar, y ojalá que no ocurra, porque el sistema de Argentina es federal, y todos los países federales no tienen coparticipación, no lo tiene Brasil, no lo tiene Canadá, no lo tiene ninguno de los países que son federales. El único país que es federal, pero que tiene una ley de coparticipación federal, que es unitaria, es realmente decir, al revés de lo que dice su nombre, porque exacto, hay una descentralización distributiva del producto que recauda la nación y que maneja los impuestos. Las provincias no pueden hacer política tributaria. Es una renuncia a la autonomía incomprensible. Bueno, quizás esa palabrita federal esté indicando que el vaciamiento de contenido tiene que ver con una justificación a veces que se hace. Lo que decís, la consulta sobre lo que ha significado posponer la discusión de esta reforma hasta el mes de febrero, ¿está indicando qué? ¿Habilidades para negociar, para escuchar? ¿Debilidades? Yo creo en primer lugar que el primer objetivo era el presupuesto y está cumplido. En segundo lugar, el tema laboral tiene muchas resistencias, obviamente. Hay cuestiones sindicales, la reforma es fenomenal de todo tipo. La cuestión sindical está también presente ahí. Pero sobre ¿no el es que famoso quedan de tema, alguna manera exceptuados los gremios de dejar de percibir esas sumas no se quita, fijas? Por ejemplo, la cuota solidaria, la afiliación voluntaria es cuestión de cada trabajador. Pero la cuota solidaria no se quita, pero está sujeta a la manifestación expresa del trabajador de que se le descuente y a la aprobación del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo. Con lo cual, digámoslo, es difícil que eso realmente pueda ser recaudado por los sindicatos. Con lo cual, pero esto lo que estoy hablando es un puntito, porque hay un montón de cuestiones, los convenios por empresa, donde ahí realmente va a privar el manejo de la empresa como una comunidad de producción y el sindicato queda en segundo plano. Con lo cual, si bien es cierto, en la ley hay una interacción de unos y otros, la ley tiene cosas positivas en la modalidad de trabajo, en el tema de las vacaciones, en el tema del horario, pero todo eso se resume en algo que es lo que debería tener una comunidad productiva, un espíritu de colaboración. Sin embargo, la definición de contrato de trabajo y de trabajo en sí mismo no son acertadas en la ley, y lo más importante, que es lo que los trabajadores quieren, cuánto vamos a ganar, si vamos a ganar menos o más, ahí
hay como una insinuación de que se quiere avanzar, pero no se lo hace debidamente en los artículos 104 bis y 105. Acá es una especie de contemplar en eso que se ha publicado como salarios dinámicos, que son retribuciones dinámicas, pero que se dejan librado a la decisión unilateral del empleador. Eso viola claramente la Constitución Nacional y sobre todo viola la conducta de todos los países capitalistas del mundo. Esto de hacer parte en la distribución de ganancias o de utilidades, eso está en el artículo 105 expresamente, expresamente. Derechos accionarios, dividendos, venta de acciones entregadas por las partes del empleador. Está todo eso en los Estados Unidos, por ejemplo, ocurre hace 30 años. En Alemania, más. Ahora, también ocurre en China, ocurre en Japón, en los tigres asiáticos. Todo. Usted sabe que en Malasia, en Corea del Sur, la remuneración está dividida en 3 tramos. Uno es el salario mínimo, otro es el salario por rendimiento convenido directamente entre empleador y trabajador, y otro en un convenio entre el sindicato y el empresario. Es decir, hay 3 tramos distintos con distintos porcentajes. ¿Para qué? Para que realmente el trabajador se sienta, como corresponde, que es una persona que está integrado a un fin, que es la producción, querer producir más. Y entonces todos tiran juntos, todos van adelante juntos. Y yo no entiendo cómo en un gobierno que pone un ministerio que se llama de capital humano, el otro sería de capital productivo porque tiene los bienes de capital, pero entonces los dos tienen capital y luego se unen para generar un nuevo capital que es la producción y ahí participar. Tengo una duda en relación al tema de los famosos derechos adquiridos. Lo hemos escuchado al ministro Sturzenegger sí. decir que finalmente la ley va a ser una sola y que al momento de la aplicación aquello que venía considerándose como lo usual o lo atendible en materia judicial por los antecedentes a través de distintos fallos va a dejar de ser. ¿Se va a contemplar esta situación o queda definitivamente dado por tierra el derecho anterior de los trabajadores? Es una excelente pregunta, Analí. ¿Por qué? Porque eso no está resuelto en la ley laboral que se va a reformar, sino en el Código Civil y Comercial de la Nación, en cuyo artículo 7, que se denomina eficacia temporal, se dice claramente que las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Es decir, que una ley que se sanciona hoy, para lo que ocurra de aquí adelante, se va a aplicar. Luego dice que las leyes no son retroactivas, salvo que lo especifiquen. Pero aun cuando la ley diga que es retroactiva, cosa que en el proyecto no está, por supuesto, no tiene virtualidad cuando hay derechos amparados por garantías constitucionales. Muy bien. Estos derechos de los que estamos hablando del trabajo son derechos amparados por garantías constitucionales, porque la Constitución claramente dice que asegurarán al trabajador. Eso es una garantía. Una garantía significa un remedio procesal específico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál sería la interpretación razonable? Un trabajador que tiene 20 años de antigüedad, por decirlo, todos los derechos adquiridos por el transcurso de esos 20 años permanecen incólumes, no pueden ser tocados. Los hechos que ocurran de aquí para adelante sí pueden ser sometidos porque esos son consecuencia de relaciones o de situaciones jurídicas existentes. Con lo cual podría haber, en respuesta a la pregunta, un doble régimen. El régimen de los hechos producidos antes de la sanción de esta ley quedan inamovibles. Las consecuencias no producidas sí quedan sujetas a la ley. ¿Por qué? Porque el derecho adquirido, según la Corte Suprema, es cuando
un ciudadano ha cumplido los recaudos para materializar, concretar el derecho. Cuando no ha cumplido, porque el tiempo no ha pasado, porque la prestación no se ha realizado, se le llama derechos en expectativa. Y los derechos en expectativa no tienen el derecho de fijar una ley que en el momento en el cual la expectativa se concreta y se materializa, ya no existe. Queda claro. Una consulta sobre la reforma provincial que hemos tenido de la Constitución. Esto habilitaba a municipios y comunas, que ahora son municipios, a llevar adelante sus respectivas cartas orgánicas. Entiendo que hay una especie de consenso político que lo ha pospuesto. ¿Considera que es bueno, que es prudente? Me parece muy malo. Incomprensible. Incomprensible. Incomprensible como perjuicio a la sociedad, a la comunidad, en este caso de Esperanza. ¿Cuál es el motivo por el cual las autoridades hoy no están trabajando para el dictado de una carta orgánica con todos los beneficios que eso significa? De todo tipo. Porque no es solo autonomía en el sentido político, también lo es en el sentido económico y financiero y en el tema de los recursos. Quizá, muchas veces, y eso no es la primera vez que pasa, ni esto tiene su origen hoy, cuando hay un gobierno de un signo y otro gobierno del mismo signo, a veces la cosa se hace más difícil. ¿Por qué? Porque por compromisos y demás no se pueden ejercer porque hay indicaciones o hay favores o hay pactos para que eso no ocurra. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la sociedad, es algo muy, pero muy malo. Y le voy a decir más. Una verdadera reforma de federalismo fiscal a nivel nacional debe empezar sí o sí por los municipios. Allí es donde está la fuerza para poder iniciar algo que está en la Constitución, pero que en la práctica está desvirtuado. Porque yo recién le dije a usted, sí, Nosiglia tuvo ahí su intervención en cosas que perjudicaron al interior, los ATN, el impuesto a la transferencia de los combustibles. De todas las estaciones de servicio que tiene la ciudad de Esperanza, todos los tributos que pagamos, los que cargamos cualquier combustible, a la ciudad no le queda nada. Sin embargo, si hubiera carta orgánica y autonomía municipal, la ciudad tendría allí una gran fuente de recursos y con eso se podrían costear todo el asfalto de las calles de la ciudad, porque ese impuesto tiene ese objetivo. Hay que leer muy bien para qué se hizo cada uno de los impuestos. Este impuesto es para obras de circulación, cualquier tipo de obra. Claro, pero cuando escuchamos eso decimos, ¿no sería una superposición de impuestos? Es decir, agregar más a lo que ya está, no que vaya a desaparecer alguno por eso. Es exactamente al revés, exactamente al revés. Y me remito a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen los 3 niveles. En los 3 niveles se cobra una parte de un único impuesto y cada uno lo fija. ¿Y qué hay? Lo que debe haber y lo que manda la Constitución Nacional. Coordinación. Coordinan. Por supuesto que las autoridades locales deben hablar con los gobiernos provinciales y los gobiernos provinciales con Nación. Y así como el gobierno nacional propone una alícuota de 7, 8 o 9 puntos de IVA, bueno, muy bien. ¿Cuánto podría ser para la provincia? 7, 8. Perfecto, estamos en 16. ¿Cuánto puede ser para el municipio de Esperanza? 5% de IVA. Porque eso yo después le explicaría por qué la diferencia de las alícuotas hasta llegar al 21, por ejemplo, que es la alícuota que rige hoy. Entonces tendría la ciudad de Esperanza el 5%, tendría el 8% de la provincia y el 8% de la nación. ¿Usted sabe la masa de recursos que para la ciudad de Esperanza significa ese 5%? Es algo que uno no tiene idea. Usted sabe, la ciudad publica en el portal, la tesorería publica los ingresos en una hoja donde usted puede leer cuánto ingresó y cuánto
egresó por gastos en la ciudad de Esperanza. Muy bien. Le aseguro que las partidas que hay son 10 veces menos de las que les corresponde si tomamos los dos impuestos mayoritarios con una participación razonable. IVA y, por supuesto, el impuesto a las ganancias. Ruiz, una consulta más antes de cerrar y le pido brevedad porque me estoy excediendo un poquito de tiempo. Las nominaciones del gobernador Puyaro para la Corte, ¿qué le parecieron, incluido un esperancino, Diego Maciel? Mire, yo no quiero hablar de cuestiones personales, porque usted se dará cuenta en las cosas que yo le estoy comentando, estoy hablando en el campo del conocimiento, en lo que corresponde o no hacer, si es verdadero o si es falso. Si es bueno o malo, son cuestiones morales, son juicios, y cada uno sabe, y la sociedad en definitiva es la que elige, el ciudadano, el soberano cuando vota. A mí me parece que estas postulaciones no tienen el respaldo que merece tener una postulación para la Corte Suprema. ¿A qué le llamo respaldo? En primer lugar, a una rueda de consultas, a un intercambio entre entidades intermedias, consultas por encuestas y demás en la sociedad, y después también una diversidad de representaciones políticas y no centralizar en una sola fuerza las propuestas de candidatos. Entonces, no quiero hablar de las personas en particular. Lo que me parece es que cómo se hizo la presentación no está a la altura de las circunstancias. Gracias por haber venido. Que tenga muy buen año. Igualmente, Annelies. Muchas gracias.